Bueno chicos, llegó el momento de mostrarte cómo puedes minar con Chia desde cero. Aquí voy a mostrarte paso por paso cómo tú puedes poner el espacio de almacenamiento que tú tengas a producirte. Audio Jungle. Audio Jungle. Mira, ya yo instalé el programa, pero aquí está la calculadora y aquí está el link donde tú vas a descargar el instalador. Tú descarga esto, lo instala y listo. Pero primero, déjame mostrarte un pequeño detalle de cuánto tú puedes ganar al día de hoy si tú decides empezar a minar esta criptomoneda. Fíjate, esto se mide por espacio. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, mira, aquí tú puedes poner el espacio de almacenamiento que tú tengas y va aumentando las ganancias y aumentando el tiempo o bajando o aumentando el tiempo en el cual tú vas a poder recibir un premio. Por ejemplo, si tú solo inicias con, vamos a decir, con 4 teras, que 4 teras los tiene cualquiera. 4 teras es un disco fácil de conseguir. Fíjate, tendrías 41 parcelas, plop, que esto en español sería parcela. Tendrías 41 parcelas, 4 terabytes y bueno, es T y B, que es casi, hay una pequeña diferencia en cuanto al espacio, pero yo le voy a decir terabyte porque la diferencia es mínima. Lo que quiero concentrarme es en el tutorial de cómo tú vas a poder minar desde cero. Voy a mostrarte paso por paso lo fácil que tú puedes poner tu computadora a ganar dinero. Bien, entonces si te fijas, para tú poder recibir un premio tienes que esperar 11 meses. Eso es si tú tienes un disco de 4 teras aproximadamente. Pero si tú vienes, si tienes 30 teras, que con eso es que yo voy a empezar. Yo voy a empezar más o menos con 30 o 50 teras. Fíjate, para yo recibir un premio, tengo que esperar 29 días. Y según esto, según lo que estamos viendo acá, lo voy a traducir para que ustedes vean. Según lo que tenemos aquí, fíjate que aquí dice parcelas, tal como dije al principio. Aquí tenemos 46 T y B, que vendrían siendo como 46, como 43, 44 terabytes. Dice que mensualmente puedes ganar en Chia, en la moneda, puedes ganar 2.0783. Y esto equivale a unos $2.700. Dice que diario puedes ganar hasta $89 al día. Esto es teniendo una capacidad de 46 terabytes, que más o menos con esto es que yo pienso empezar y quiero mostrarte aquí para que tú veas lo fácil que tú puedes hacerlo. Aquí hay un montón de detalles en el cual tú tienes que leerlo. Recuerden que esto apenas está empezando y todos estos datos pueden variar. Aquí no voy a afirmar nada de que tú, si decides poner los 46 terabytes, con esto ya tú vas a empezar a cobrar. No, para nada. Y de hecho, te voy a dejar la calculadora aquí en la descripción para que tú vayas y calcules para ver si esto te conviene. Esto es completamente nuevo y no está de más que nosotros probemos a ver si se puede ganar un dinero extra. Y esta iniciativa a mí me encanta porque ustedes saben que aquí el consumo de energía es mínimo. La temperatura es mínima. Tú no vas a estar con ese caliente. Ustedes saben que los que tienen experiencia minando con GPU saben que eso es súper difícil porque suelta mucho caliente y aparte de eso hace un daño increíble al medio ambiente. Fíjate, aquí está. Pero si tú quieres empezar con, con, vamos a decir, con 14 teras. Bueno, con 14 teras, para tú recibir un premio, tendrías que esperar hasta 3 meses. Vamos a calcular. Vamos a ver, espérate, si esto está bien. A ver. 14 teras. Ahí está. Bueno, si tú lo haces con 14 teras, tendrías que esperar hasta 3 meses
para recibir un premio. Y podrías ganar mensualmente $853, diario $28 y puedes ganar casi un Chia Coin, casi una moneda completa. Así que visto esto, más o menos de lo que tú puedes ganar, vamos a la parte importante, donde nosotros vamos a instalar y vamos a poner nuestros discos duros, donde vamos a poner nuestros discos duros a minar, ¿verdad? A trabajar. Bueno, hay que descargar este programa. Yo esta parte la voy a volar porque imagínate, esto es fácil ya instalar un programa. Si tienes, por ejemplo, una Mac, pues lo descarga para Mac, y si tienes Windows, lo descarga para Windows. Una vez que lo descarga y lo instala, simplemente te va a salir algo como esto. Te van a dar unos códigos de seguridad, unos pasos de seguridad. Tienes que anotarlo, guárdalo en un lugar seguro, que con esto es que tú vas a poder acceder a este programa. Mira, lo voy a poner en pantalla grande para que puedas verlo bien. Y aquí están las parcelas. Fíjate que yo no tengo ninguna. Aquí, este es el monedero. Aquí es que tú vas a ir viendo lo que vas ganando y lo mandas a esta dirección en el cual tú puedes cambiarla. Mira, tú puedes poner una dirección cualquiera. Este vendría siendo tu wallet, este vendría siendo tu billetera, donde van a enviar tus pagos de Chia. ¿Ve? Esto, ustedes, lógicamente, cuando reciban el primer pago, ustedes guardan esta billetera, porque si te mandas un pago y la cambias y luego no te recuerda, pues puedes tener problema para tú retirar tu dinero. También esto es para tú retirar el dinero una vez que lo tenga. Así que esta parte de monedero es para eso. Granjas, no tenemos ninguna. Cuando tú crees parcelas, se van colocando automáticamente aquí a la granja. Y aquí te da, este es el nodo completo, donde mientras tú vas creando la parcela, te va diciendo aquí lo que lleva sincronizado y todo esto en esta parte de aquí. Y fíjate que aquí está conectado. De hecho, para tú crear las parcelas, no necesitas conexión a internet. Una vez que tú finalices, pues ya sí tendrías que estar conectado a internet. Pero yo, como quiera, siempre estoy conectado a internet. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a crear una parcela. Le damos aquí, parcela, añadir una parcela. Es súper importante. En esta parte de aquí tenemos todo esto. Tenemos varias opciones. Solamente coge la segunda. Esta es la más recomendable por dos razones. Si te fijas, en la parte de abajo dice que necesitas un espacio temporal de 239 GB, que vendría siendo giga, ¿no? Vamos a decirle giga. Y el tamaño total de la parcela creada va a ser de 101 GB. ¿Qué significa esto? Que el disco duro que tú vas a usar, de preferencia que sea un disco SSD, un disco sólido, un disco que sea rápido, porque la parcela, tú necesitas un disco rápido solo para crear las parcelas. Una vez que tú la hayas creado, pues ya el disco no pasa nada con él. O sea, ya el disco no va a estar en funcionamiento. Solamente te va a servir para tú crear más parcela y más parcela y más parcela. En este caso, yo voy a usar este. A ver, este que dice Gaming. Mira que yo estaba probando. Estas que están acá. Uf. Sí, yo estaba probando esta, pero se me interrumpió. Tuve un corte de energía y no pasó nada. Lo que hizo fue que se dañó todo. Tienen que tener cuidado cuando ustedes vayan a crearla, porque si hay un corte de energía, se daña todo y tienes que empezar desde cero. Mira, yo lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a borrar, porque ya eso no me interesa. ¿Ves? No me interesa porque no se crearon y esto puede provocar algún error. Entonces, vuelvo acá. Fíjate. Yo voy a trabajar con estos dos discos. Voy a trabajar con este de 4.5 teras y voy a trabajar con este que tiene 1.8 teras. Perfecto. Este es un disco rápido, un disco sólido, un disco M.2, y este es un disco mecánico con suficiente espacio. Entonces, ¿cómo yo calculo
A ver, voy a sacar la calculadora. ¿Cómo yo calculo cuántas parcelas puedo crear al mismo tiempo? Fácil. Yo calculo este 1.8, que vendría siendo 1800 gigas, dividido entre 239. Recuerden, 239 es el espacio temporal que necesitas. Lo divides por 239 y te da un balance de 7.5. Vendrían siendo 7 parcelas. Pues entonces lo hacemos. Selecciono aquí 7 parcelas. Y dato importante, en esta parte de aquí te dice paralelo o parcela en la cola. Si tú tienes una computadora potente que sea muy rápida, puedes usar paralelo y colocar un tiempo de retraso. Puedes colocar 20 minutos, 30 minutos, lo que tú quieras, para que sea como en el intervalo de tiempo entre una y la otra. Si tu PC no es tan potente, pues vete a esta opción que es parcela a la cola. Es decir, que se va creando una, luego la otra y así te evitas de tener cualquier error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo tengo un PC potente, lo voy a poner así. Porque yo tengo un procesador de 16 núcleos y tengo 64 GB de RAM y quiero que se procese lo más rápido posible. Y le voy a poner de retraso 30 minutos, porque esto se lleva tiempo, chicos. Esto dura mucho tiempo. Esto no es tan sencillo. Le voy a poner de retraso 30 minutos. Voy a mostrar todas las opciones. Fíjate aquí, importante. Aquí tenemos un máximo de 3.3300. Esto vendría siendo como 3 GB de RAM. Como yo tengo 64, vuelvo a mi calculadora y digo 1016 por, le voy a meter 32 GB. 32 GB de RAM. Le voy a poner 32.512. 32.512. Ahí está. Ahí le voy a dar con 32 GB de RAM porque yo tengo en mi sistema 64 GB. Cantidad de hilo. Yo tengo un procesador Ryzen de 16 núcleos y viene con 32 hilos. Pues le voy a poner 24 hilos para que termine rápido. Esta parte de aquí la dejas así. Eso no lo toque. Y aquí tú le pones, por ejemplo, yo lo puedes dejar así por defecto, pero yo le pongo parcela 1, como va a ser la primera que voy a crear, le pongo este nombre, porque yo pienso en un futuro crear más parcelas. Perfecto. Ahora esta parte lo dejamos así, no tienes que hacer nada. Y aquí viene la parte que dije hace un momento, donde tú vas a seleccionar los archivos temporales, en el cual lógicamente lo vamos a poner en el disco M.2, en el disco que sea más rápido, que en este caso es este que yo tengo de 2 terabytes. Lo selecciono, le doy a seleccionar y en la parte de aquí abajo vamos a seleccionar el disco mecánico, es decir, donde ya se van a ir las parcelas. Vamos acá y seleccionamos aquí los Mina, que es de 5 teras, lo seleccionamos. Y listo, simplemente le das a crear parcela. Ahí está. Y esto, en esta parte, pues debes tener paciencia. ¿Por qué debes tener paciencia? Porque esto lleva mucho tiempo. Fíjate, como dije hace un momento, yo dispongo de una PC más o menos razonable. Fíjate que tengo un Ryzen 9 5950X con 16 núcleos. Tengo 64 GB de RAM y actualmente tengo una RX 6800 XT, que la tarjeta de video no tiene que ser potente. Puede ser con una gráfica básica y no pasa nada. Fíjate, asegúrate de tú buscar los parámetros que se acorden mejor a tus características. Por ejemplo, si tú tienes que buscar los parámetros que tenga tu PC y de acuerdo con lo que tú tengas, pues lógicamente tú vas a crear la configuración, porque esto lleva muchísimo tiempo. Fíjate que yo lo puse en la parte que sea más rápido y mira, todavía ni siquiera va ni siquiera lleva un 1% y yo lo puse
le puse 24 hilos y le puse 32 gigas de RAM para que se haga lo más rápido que se pueda. Pero con esto debemos tener paciencia. Y eso que yo quiero en un futuro expandirme. Yo quiero por lo menos crear 40 teras o 50 teras para poder ver algo de dinero. Gracias a Dios que yo los discos duros ya no tengo que comprarlos. Yo lo tengo porque tengo un servidor por ahí de con más o menos con unos 60 y pico de terabytes, que voy a vaciar toda esa información que tengo y la voy a usar para esto, para ver si esto es rentable, para ver si esto vale la pena. Así que chicos, si tienes alguna duda o tienes, qué sé yo, quieres saber algo en particular, puedes escribirme a mi cuenta de Instagram, @alexmingetti. Ya sabes, ya lo demás, tú simplemente tienes que dejar tu PC encendida, la dejas prendida, no puedes apagarla. De hecho, yo le coloqué le puse un dispositivo de energía, por si, por ejemplo, vuelvo a tener otro corte de energía, de que la PC no se apague, que me dé tiempo a que yo pueda apagarla sin problema. Así que ya sabes que no puedes apagarla, tienes que dejarla encendida 24/7. En mi caso, yo puedo agregar más parcela. Por ejemplo, yo tengo otro disco duro. Mira, ¿quieres ver? Mira lo que voy a hacer. Voy a venir aquí. Este disco duro, a ver. Este es un disco. A ver, este es un disco. Este que está aquí. Ah, mira, que yo estaba creando este también. Oh, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mira. Esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y que esto fue cuando me falló la energía. Entonces yo voy a agregar más. Voy a agregar más espacio. Más parcela. Tú puedes hacerlo. Simplemente tú le das aquí. Y repites el mismo proceso. Lo mismo. Puedes agregar. Claro, eso es si tú dispones de varios discos duros M.2 o discos duros SATA, SSD, pues lógicamente tú vas a poder agregar más parcelas. En este caso, mira, yo tengo, vamos a decir que me queda de espacio libre, me queda libre 1.4, serían 1400 gigas. Si dividimos 1400 gigas entre 239, puedo agregar 5 parcelas. En este disco, pues eso vamos a hacer aquí. Seleccionamos lo mismo, 101, y seleccionamos 5 parcelas. Aquí añadir paralela a la cola. Esto mismo, le pongo 30 minutos porque quiero que vaya rápido. Lo que sí me llama la atención es que aquí te deja agregar parámetros. No te asume los parámetros que ya tú creaste en la otra parcela. Como yo ya puse una potencia muy grande en la otra, pues yo aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un promedio. Lo que voy a hacer es que voy a poner de RAM, por ejemplo, 1016 por 8128. Solamente voy a poner eso de RAM, 8128. Voy a poner de hilo, voy a poner lo que me resta, serían... Puse 24, voy a poner 8 hilos, no importa. Pase lo que tenga que pasar. Y voy a poner parcela 1. Y vuelvo al mismo disco donde se está creando la otra, que es este que está aquí. Lo seleccionamos. No, perdón. Aquí, este es el temporal. Ya iba a ser un lío aquí. Este es el temporal. Perdón, este es el temporal que iría aquí. Y el disco final, que esta parte es para un disco mecánico. Vienes acá, buscamos el disco mecánico, lo seleccionamos y listo. Ya creamos la segunda parcela. Fíjate cómo se añadió a esta parte. Fíjate el tiempo que tenemos de video y apenas llevo un 2%. Así que deben tener muchísima paciencia. Dato importante, hay algo que me gusta y es que una vez que tú crees la granja, ¿verdad? Que tú tengas una granja creada, tenemos la opción de tú llevarla a otro PC.
Y esto es algo que se agradece porque en caso de que tú quieras ir llenando un disco, llenas uno, lo sacas de tu PC, lo llevas a un rig, vamos a decir, y así sucesivamente. Esto me gusta porque te deja copiar tu llave de seguridad. Tú puedes ponerla en un rig y en una PC potente como esta, por ejemplo, pues tú aquí solamente te encargas de crear las parcelas y cada vez que llenes un disco lo llevas de posición y lo pones en un rig, que ya eso va a ser para un video aparte. Así que creo que con este video está todo claro. Cualquier duda que sientas o si, qué sé yo, si quieres ponerte en contacto conmigo, escríbeme en mi cuenta de Instagram @alexmingetti. Espero que te haya gustado este tutorial y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.